Esta conferencia, como ustedes ubicaron, está denominada Conferencia Especializada, el peritaje social forense, una mirada desde la práctica y ética profesional. Carolina, muy interesada en esta materia, pone al centro la parte de la ética profesional como un elemento sustantivo para trabajar en esta materia y contribuir objetivamente a la toma de decisiones. Quiero señalar y agradecer de verdad a la Academia Forense México, en este caso a la licenciada Yolanda Tellez Saavedra, al licenciado Walter Calderón y al licenciado Carlos Eduardo, que me parece muy importante su contribución, su colaboración, sobre todo Walter como egresado en esta escuela. De verdad te agradecemos muchísimo esta colaboración, y a ustedes también. Creo es muy importante este trabajo en el que podemos contribuir y mostrar que el trabajo social podemos capitalizar el trabajo conjunto, y que la única manera de trabajar es mediante este trabajo de colaboración de todas y todos. También no quiero dejar de agradecer la colaboración del licenciado Alex Hernández Corrales, quien junto con la magíster María Carolina Gómez Aguilar pertenecen a la Academia Forense de Chile, donde ambos están a cargo y en la dirección de esta academia. Pues bueno, dicho esto, yo quiero empezar en lo que la parte tecnológica nos ayuda para poder pasar a la presentación. Yo quiero hablarles un poquito de María Carolina Gómez Aguilar. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Intervención Sociojurídica en Familia, perito social forense. Está inscrita en el Registro de Poder Judicial como perito 1 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones en Chile. Cuenta con más de 11 años en el mundo judicial, experiencia en el área sociojurídico penal, civil y de familia, trabajadora social forense, perito en ejercicio activo en la labor pericial y declaración en juicios orales en distintos tribunales en Chile. Es profesional, docente, panelista, dedicada a la formación y entrenamiento profesional en el ámbito pericial forense, con experiencia práctica y compareciendo ante tribunales, en relatorías en materias periciales y como entrenadora coach de trabajadores sociales y peritos sociales en perfeccionamiento y entrenamiento pericial. Es directora y socia fundadora de la consultoría forense, asesoría y orientación en procesos judiciales en materia civil, penal y familiar. Bueno, tiene mucha experiencia, ha participado en diferentes actos académicos en diferentes lugares, por mencionar algunos, en el Congreso Internacional Innovación, Construye Inclusión en abril de 2016 en Chile, en el 6º Congreso Estatal y 3º Internacional de Trabajo Social, justamente en junio de 2018 en México, en el 9º Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2018 en Panamá, y también como coach internacional en 2017 en Perú, y en gira internacional en trabajo social forense en diferentes lugares de la República Mexicana. Espero haber sintetizado de alguna manera tu extenso currículum. Sé que tienes una amplia experiencia, María Carolina. Tratamos de rescatar aquellos aspectos sustantivos, y es todo comentarlo para poder optimizar al máximo pues esta posibilidad que nos brindas con tus conocimientos, con tus experiencias, con tus saberes en relación a esta temática sobre la cuestión del trabajo social forense con esta ponencia que he mencionado. Quiero señalar cuál será la mecánica del intercambio de esta conferencia. María Carolina nos va a hacer una presentación continua de su ponencia, atendiendo a esta temática que les mencioné al principio, y posteriormente abrirá una ronda de preguntas de manera directa, y en función de los tiempos ella nos dirá en qué momento paramos en esta cuestión del intercambio. Sé que es uno de los intereses fundamentales en las y los trabajadores sociales, tanto en ejercicio como en formación, y por ese motivo, pues bueno, se está transmitiendo, y quisimos no desaprovechar esta posibilidad para que hubiese este contacto directo y presencial y se pudiese dar el intercambio.
Bueno, pues entonces damos paso a esta presentación. Agradecemos mucho, de verdad, la participación de ustedes y no quiero también dejar de agradecer el apoyo de la licenciada Erika del Tribunal Superior de Justicia, quien también nos ha colaborado y también, pues de alguna forma, gracias a ella, tenemos esta posibilidad. Y a todos ustedes, la Academia Forense creo que ha sido fundamental en este apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. Dejo entonces la palabra a María Carolina. El nombre que le dimos hoy día a esta presentación que voy a realizar del peritaje social forense, una mirada desde la práctica y la ética profesional. Bueno, ¿qué es el peritaje social para partir? ¿Qué es el peritaje social? Muchas veces leemos vamos investigando de que el peritaje social en sí mismo no es descrito, no se describe específicamente qué es el peritaje social, sino más bien para qué sirve o cómo se compone, etc. Pero yo quisiera señalar que el peritaje social es un documento técnico realizado en base a una investigación con rigurosidad científica. Como decía en el Tribunal Superior, en el curso taller que dictamos, estos dos pilares fundamentales le van a dar el carácter de rigurosidad científica a nuestra investigación social, que dependiendo de la materia en la cual nosotros estemos trabajando, va a tener mayor incidencia y por lo tanto siempre va a ser indispensable contar con estos pilares fundamentales que después podemos profundizar. Pero bueno, el peritaje social es un dictamen, es un documento escrito con rigurosidad científica y que tiene un carácter técnico. La intervención pericial está dada por el cumplimiento de un rol como peritos. ¿Y cuál es ese rol? ¿Cuál es ese rol que tenemos como peritos sociales? Independientemente de la materia en la que estemos indagando, vamos a tener un rol de investigar, de indagar respecto de una conflictiva, de una situación de conflicto que puede estar dada por un delito, puede estar dada por una situación de conflicto familiar o de multiproblemáticas familiares que nos van a llevar a realizar una indagatoria, una investigación social en base a un requerimiento judicial. Y este requerimiento judicial va a tener ciertas características en donde lo que tenemos que tener como base es la pregunta jurídica, los hechos a probar, como se llama en mi país, y que están dados por el ente persecutor o bien por el tribunal de familia, por ejemplo, ¿ya? Dependiendo de la materia o del abogado que nos solicita la pericia en el ámbito de materia civil, por ejemplo. Pero nuestro rol va a ser buscar una verdad. Como peritos vamos a acercarnos a una verdad y en lo ideal vamos a llegar a conocer esa verdad de lo ocurrido en términos de poder resolver las dudas que el tribunal nos está planteando. Nuestra intervención pericial tiene relación con que vamos a hacer y vamos a practicar dentro del ámbito del peritaje social, vamos a ser los ojos y los oídos de los jueces. Vamos a observar una realidad que los tribunales, que los magistrados no pueden conocer, porque no son ellos los encargados de entender muchas veces las problemáticas sociales que están al interior de las familias. Nosotros con nuestro dictamen pericial, con nuestro peritaje social, vamos a realizar una prueba pericial y por lo tanto la importancia y la valoración de este instrumento va a estar dada por la opinión de los tribunales. La valoración la hacen los jueces. ¿Ya? Por lo tanto, siempre vamos a estar en interrelación con el mundo judicial, con el mundo jurídico, y vamos a tener que responder a lo que el tribunal y que los magistrados nos están solicitando. ¿A través de qué? De nuestra intervención pericial. Dependiendo de la materia a la cual estemos
investigando vamos a tener que referirnos a esa materia, vamos a tener que explicar con palabras en un procedimiento oral, en un juicio oral. Tenemos que tener la facultad, la capacidad, la habilidad de explicar, de comunicar los resultados de mi investigación, refiriéndome puntualmente a lo que los tribunales me están solicitando. Que, por ejemplo, en el caso de un litigio de alimentos, un conflicto de familia en temáticas de alimentos, yo debo saber responder a cuál es la capacidad económica de un alimentante, por ejemplo, o cuáles son las necesidades del alimentario o de la alimentaria. Y para eso debo saber responder con números. En sentido contrario, cuando me refiero a una causa por un delito de violencia intrafamiliar, por ejemplo, voy a tener que dar respuesta a otro tipo de pregunta, a otro tipo de cuestión. Y en ese sentido, tengo que saber investigar en relación a lo que se me está consultando y, por lo tanto, responder a lo que se me está preguntando y no dar respuesta a otros cuestionamientos que no se me están haciendo. Y en ese sentido, nuestro trabajo es concreto. Nuestra intervención pericial también tiene relación no solamente con investigar, con saber obtener información con ciertos instrumentos que están dados para eso, o que yo voy a construir desde mi expertise. Mi actuación como perito también está dada por el ser capaz de expresar en un juicio oral la respuesta a lo que se me está consultando. Y no tan solo responder a las preguntas que me pueda realizar una de las partes, sino que también a lo que me pueda preguntar el tribunal, el magistrado y los intervinientes que estén presentes en el juicio. Va a depender, el escenario judicial va a depender de qué materia es la que yo estoy participando. Pero generalmente me voy a tener que referir a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, y por lo tanto me debo preparar para dar respuesta a todos los cuestionamientos que me puedan realizar en materia de mi expertise y del dictamen pericial que yo estoy evacuando. Por lo tanto, es muy importante tener claridad respecto de la regulación que yo tengo como perito para realizar mi labor. ¿Cuál es la regulación? ¿Quién me regula a mí como perito judicial? ¿Quiénes regulan la labor pericial, las acciones periciales? ¿Alguien me puede señalar esa respuesta? Los códigos de procedimientos. Ajá, los marcos normativos, los códigos de procedimiento. Exactamente. Sí, claro, nuestra intervención pericial va a estar regulada por todo lo que ustedes señalaron, los marcos normativos, las leyes, los códigos de procedimiento, los protocolos institucionales si estoy dentro de una institución, pero también me va a regular mi actuación pericial el código de ética. Y los códigos de ética están de la mano con todos aquellos valores que yo debo tener en cuenta al momento de efectuar mi labor como perito, y más allá de ser perito, como profesional de las ciencias sociales. El código de ética es un conjunto de principios que busca regular, que busca normar, que busca limitar mi labor desde lo que se espera que yo realice con mi accionar profesional. El código de ética nos habla de valores que están comprometidos en lo moral. Nos habla de la ciencia normativa, que es la deontología, que significa la ciencia que estudia el deber ser,
el cómo debo actuar con las personas a las cuales yo estoy interviniendo, cómo debo actuar frente a mi labor como interviniente en un proceso judicial y cómo debo yo refinar mis conocimientos académicos para efectos de realizar de buena manera mi labor pericial profesional. Por eso se destaca ahí la deontología que nos describe el deber ser de las ciencias sociales y de ser profesionales, trabajadores sociales, antes que ser peritos. Tenemos distintas instituciones a nivel internacional que nos hablan de los códigos de ética desde nuestra profesión como trabajadores sociales. Tenemos la Federación Internacional de Trabajo Social, es la FITS. Tenemos la AIETS, que es la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Tenemos las propias escuelas de trabajo social en los distintos países y distintos estados. Tenemos los colegios de peritos. Tenemos las leyes y la normativa vigente que va a ser todo lo que va a regular nuestro trabajo a nivel pericial, a nivel profesional, y que nos va a determinar cuáles son aquellos valores, aquellos derechos humanos que debemos respetar para poder realizar nuestro trabajo, ya sea como peritos, como trabajadores sociales, en los distintos ámbitos en que podemos participar dentro del mundo profesional. Pero lo más importante es tener claridad que somos profesionales de las ciencias sociales y por lo tanto trabajamos con personas, con seres humanos que independientemente del nombre que le asignan las instituciones, por ejemplo, cuando hablamos de un imputado, de una víctima, de una persona que está siendo investigada por la ley, por el la presunta comisión de un delito, por ejemplo, más allá del nombre que le dé esa institución, tenemos que tener claridad que son seres humanos y que son personas que están esperando un trato digno, al menos de parte nuestra como peritos, como trabajadores sociales, como profesionales del ámbito social. La normativa, nuestra normativa nacional nos habla de la confidencialidad, del secreto profesional como parte de la normativa que tienen ciertos profesionales que trabajan en el ámbito clínico terapéutico. Desde el ámbito forense no podemos nosotros ofrecer confidencialidad debido a que lo que nos vamos o de lo que vamos a conocer va a ser ventilado en una audiencia de juicio y por lo tanto la confidencialidad queda restringida al ámbito clínico terapéutico. Por eso es que un psicólogo clínico, por ejemplo, no puede firmar como perito forense, producto de que el paradigma desde donde se para obtener la información es diferente. Un psicólogo clínico parte de la base de que le cree todo lo que la persona está diciendo. Sin embargo, un psicólogo forense no puede partir de esa base, sino que más bien parte de la base desde la mentira o desde falsear la información que está conociendo. Por eso es que la confidencialidad se restringe al ámbito clínico terapéutico. La independencia como un valor que tenemos que tener a la base de nuestro trabajo pericial, independencia producto de que si bien estamos dentro de una institución que nos pide hacer peritajes como parte de nuestras funciones, debemos actuar con independencia de ella, en el sentido de que tras el trabajo pericial está la objetividad y la imparcialidad. Y muchas veces las instituciones no necesariamente nos van a permitir trabajar con objetividad, con imparcialidad, y se nos va a exigir realizar cierto tipo de dictamen que no muchas veces se apega a la verdad. Y en ese sentido tenemos que trabajar con independencia de la institución o de los protocolos, producto de que se espera desde lo legal que nosotros hablemos con verdad, ¿ya? Y que no faltemos a esa verdad. Debemos actuar
con honestidad. Por más que a mí me pueda contratar una persona para realizar un peritaje, aunque no le favorezca el peritaje, yo debo ser capaz de retroalimentar a esa persona con honestidad, independientemente de que no esté siendo, digamos, de que esa persona va a estar esperando cierto resultado de mi peritaje, y aunque no le favorezca, yo debo decir la verdad. Por otra parte, en mi peritaje yo debo actuar con rigurosidad científica. Eso implica, como explicábamos en el curso taller, de que debo cumplir con ciertos pilares fundamentales del método científico para poder darle esa rigurosidad a mis peritajes. Muchas veces se habla de que el trabajo social no es científico, o somos cuestionados porque simplemente se habla de que hacemos transcripciones de un relato, o simplemente vamos a ir registrando lo que se nos dice, pero no hay un análisis o no hay una indagatoria con rigurosidad científica. Y eso quiero dejarlo bien en claro, de que sí trabajamos con rigurosidad científica y que sí el trabajo social forense es muy importante para poder resolver los conflictos judiciales. Sin embargo, también como peritos debemos actuar con rigurosidad y con el respeto que nos merecen las personas que van a ser sometidas a un procedimiento pericial. Esto implica entregar un consentimiento informado. Siempre digo, como conocí a los colegas de Panamá, me decían que el consentimiento informado para ellas era como el Padre Nuestro, porque no podemos actuar sin el consentimiento de las personas que van a ser sometidas a los procesos periciales. Y eso implica que la persona se informe de cómo es el procedimiento pericial que yo voy a realizar, cuál es mi rol dentro del ámbito jurídico y qué implica someterse a un procedimiento pericial. Y en ese sentido yo debo pedir y solicitar a la persona que pueda leer un consentimiento informado escrito y que lo pueda firmar para efectos de tener un respaldo de que esa persona está siendo informada de lo que va a suceder y cuáles son los alcances que mi labor pericial tiene. Si es que la persona no me da su consentimiento, yo no puedo actuar, porque esto es voluntario, a no ser que un tribunal diga lo contrario, que un tribunal ejerza cierta coerción con la persona y lo obligue de cierta forma, o la obligue a someterse a este procedimiento pericial. Para poder atender a las personas que son sordas, como se les denomina correctamente, se les dice sordomudos generalmente, pero son sordos, y también nosotros nos preparamos para poder acceder a entregar este servicio de peritaje social a las personas sordas. En nuestro equipo de trabajo contamos con profesionales, abogados, psicólogos que también están preparados para atender a personas sordas y que también tienen el derecho de recibir este servicio de peritaje, de entregar una prueba pericial a la cual tienen derecho de acceder como una persona oyente. En ese sentido nos preparamos y realizamos, nosotros nos preparamos como profesionales tomando cursos de lengua de señas chilenas para poder entregar este acceso a la justicia que también merecen las personas sordas. Y en ese sentido damos un paso adelante con el tema de la inclusión social, que va muy de la mano con los derechos humanos, y que yo me di cuenta de eso, de esa falencia importantísima que existe en nuestra sociedad, en donde no incluimos a las personas sordas o con algún tipo de discapacidad, lamentablemente. En Chile me tocó vivir una experiencia lamentable y de la cual me avergoncé, en el sentido de que en el Ministerio Público, cuando me desarrollé como profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, me tocó atender a un niño que había sido abusado sexualmente, y
Lamentablemente no señalaba en el parte policial, en ningún lugar de la carpeta investigativa, se explicaba que este niño era sordo. Era un niño de 7 años y la única intérprete que tenía este niño era su madre. Y al momento de acompañar al fiscal en la toma de declaración por el delito que había vivido este niño, lamentablemente yo no sabía lengua de señas y por lo tanto no me pude comunicar con él. Desde ese momento comprendí la importancia de que tenía el incluirnos como sociedad, como profesionales, como quienes trabajamos con personas, y esa es una falencia que existe, por lo menos en mi sociedad, de que efectivamente tenemos que prepararnos para poder atender a las personas sordas y darles acceso a la justicia como se lo merecen, al igual que una persona oyente. Otro de los principios éticos que debemos cuidar al momento de ejercer nuestra labor pericial social es mantener las habilidades y la preparación para el desarrollo de nuestro trabajo. Así como la tecnología avanza, las ciencias sociales, las problemáticas sociales también van mutando, van cambiando y se van complejizando, por lo cual debemos tener claridad de que debemos estar constantemente capacitándonos para poder realizar correctamente una labor pericial social. Debemos tener claridad de que las problemáticas sociales cada vez son más complejas porque las familias también se van complejizando. Los grupos humanos ya no es simplemente la familia nuclear como existía hace 50 años atrás. Hoy día tenemos múltiples tipos de familia o de hacer familia que van poniéndonos desafíos desde el ámbito social de cómo interactuar, por ejemplo, en una causa de cuidado personal con una pareja homosexual. Nos va a poner en dilemas éticos, nos va a plantear una problemática que se está presentando desde hace mucho tiempo ya, pero que no es visibilizada correctamente o como la vemos cada vez más presente en los tribunales de familia. Por ejemplo, en Chile tenemos lamentables casos en los cuales simplemente porque ese padre tenía una pareja homosexual no pudo tener el cuidado personal de un hijo o de una hija, y resulta que ese niño o niña ha terminado muerto en manos de la madre, por ejemplo. Y simplemente por el hecho de ser homosexuales, muchas veces se les cierran las puertas sin tener una evaluación como corresponde de sus capacidades o de sus competencias parentales. Han sido casos emblemáticos y que nos llaman a la reflexión porque nos ponen el desafío de poder plantear una posición profesional, una postura desde la base de los derechos humanos, más allá de la condición o la inclinación sexual que una persona pueda tener. Es decir, tenemos que presentarnos, tenemos que poner frente a esos desafíos profesionales que nos plantea la labor pericial social. Muchas veces también, como ya señalaba, respecto de las instituciones, tenemos esta complejidad que es el sesgo institucional. Por ejemplo, en Chile, hasta el año pasado yo era perito externo del Ministerio Público. Hoy en día la normativa del Ministerio Público para los peritos externos como yo cambió, en el sentido de que si yo soy perito de la Defensoría Penal Pública, no puedo licitarme para el Ministerio Público, lo que me parece que está muy mal, producto de que ya desde ahí se sienta una base de sesgo institucional. Si yo soy perito externo y no respondo a ningún, o no estoy contratada por a ninguna institución pública, yo me dedico como perito externo a hacer mis peritajes, yo voy a peritar personas, independientemente de la etiqueta que esa institución le pueda poner a esa persona. Por lo tanto, me parece que ya se está poniendo ahí de base un sesgo institucional y se está
tácitamente señalando de que el Ministerio Público espera que yo dé un dictamen en favor de las víctimas. Muchas veces también en el ejercicio de ser profesional de atención de la unidad de víctimas y testigos en el Ministerio Público, cuando trabajé ahí, se me presentaban casos de violencia intrafamiliar de la más grave, y muchas veces tuve víctimas que eran hombres. Sin embargo, el sistema no visualiza muchas veces a estas víctimas hombres porque hay ciertos estigmas culturales que hablan de que la violencia de género siempre va a ir de la mano de que la mujer va a ser la víctima. Y la verdad es que institucionalmente tenía una realidad distinta, producto de que sí tenía muchas víctimas hombres, o que muchas veces son las mujeres las que denuncian, pero resulta que las personas agredidas son los hombres muchas veces. Y en ese sentido, también debemos tener claridad de que no podemos caer simplemente en un sesgo institucional solo por estar dentro de una institución, sino que debemos ser capaces de hacer una indagatoria, una investigación social que vaya de la mano con revisar todos aquellos factores que están influyendo para que exista una dinámica violenta en una pareja, por ejemplo. Y debemos hacer un estudio histórico de esta pareja, porque la realidad, digamos que puede tener un término, puede ser una causa de femicidio, pero esa dinámica viene gestándose históricamente y debemos ser capaces de hacer ese análisis retrospectivo para poder comprender el fenómeno que estamos visualizando en la actualidad. Bueno, hablando de la ética y de la deontología, el deber ser, la ciencia que estudia lo que se espera de mí como profesional del ámbito social, les quería hablar de un caso en Chile muy emblemático de una conducta poco ética de peritos chilenos de la institución de Carabineros de Chile, que a pesar de ser una institución que tiene muy buen prestigio a nivel latinoamericano, no crean que somos infalibles, porque también han cometido, digamos que actos bastante negativos, históricamente han quedado marcados, producto de que estos peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile tomó detenidos a comuneros mapuches en el sentido de que estaban siendo investigados por presuntos actos terroristas. Y resulta que se descubrió, por la defensa de estos comuneros mapuches, se descubrió que los presuntos mensajes que hablaban de una comunicación de actos terroristas habían sido insertados en los celulares de estos comuneros mapuches, celulares que habían sido requisados al momento de la detención de ellos, y que posteriormente se descubrió que habían sido insertados con posterioridad a que le hayan requisado estos celulares a los comuneros mapuches. Y en ese sentido, ahí tenemos una práctica pericial, digamos, con una tremenda falta a la verdad, y que estaba incriminando injustamente a personas que no habían cometido ningún delito. Y en ese sentido tenemos que tener la claridad suficiente para conocer de que estas prácticas van a marcar la vida de esta institución, van a dejar una marca negativa en el accionar pericial, y por lo tanto que nos sirva a todos de ejemplo para no caer en este tipo de sesgo institucional en donde presuntamente había cierta presión a estos peritos por llegar a una verdad que no existía y que estaba haciendo digamos, un montaje. Dentro de los principios éticos tenemos nuestra labor pericial a partir de la verdad, de la honestidad.
En Chile tenemos casos de peritos que han sido condenados por falso testimonio, que han cumplido condena por faltar a una verdad y por tratar de incriminar injustamente a personas que no han cometido delitos o que inclusive han sido diagnosticados con patologías de salud mental que no han sido ciertas, que no han sido verídicas, para lograr, por ejemplo, quitarles el cuidado personal de un hijo, la custodia de un hijo en temáticas familiares o en temáticas penales. Han sido incriminados injustamente para cumplir una condena. Por lo tanto, la honestidad como uno de los principios éticos que debemos respetar para el ejercicio profesional es fundamental para el correcto desempeño de nuestra labor como trabajadores sociales primero y segundo como peritos sociales si queremos desarrollarnos dentro del ámbito pericial, porque estamos afectando la vida de las personas. La responsabilidad que tenemos detrás de nuestra labor forense es una responsabilidad de peso que va a marcar y va a encaminar la vida de una persona y en la cual vamos a afectar directamente con nuestro dictamen pericial, y por lo tanto es muy relevante no perder eso de vista. ¿Alguien sabe o alguien me podría explicar si todos los peritos son forenses? Les hago esa pregunta. ¿Todos los peritos son forenses? Debieran ser. Sí. Debieran ser. Sí, debieran ser. No son. Son forenses. ¿Por qué? Yo creo que el trabajo social forense es un área de especialidad mucho más amplia que el peritaje. Es decir, habría que distinguir entre lo que es el área jurídica, el trabajo social forense y la pericia a nivel de trabajo social forense. Entonces, el trabajo social forense en juicio es un campo mucho más amplio que habla precisamente de acompañamiento, de supervisión de visitas de convivencia, de asesoría, incluso legal, y la pericia es solicitada por medio de un juez para precisamente dictaminar y presentarse en un foro a nivel judicial. En cambio, el trabajo social forense no solamente abarca la parte de ese foro a nivel de presentar la pericia, sino es mucho más amplio. Ajá, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay factores que tocó ahí que son muy relevantes, como dice acá también la colega. Es un área de especialización justamente, y como dice acá, como decía la colega, deberían ser todos los peritos sociales forenses. Sin embargo, no todos lo son. ¿Por qué? Porque forense viene de la palabra foro, que significa audiencia. Si yo no soy un perito que me presento a los tribunales a defender mi peritaje, a exponerlo, a explicarlo, a comunicarlo oralmente, no soy un perito social forense, soy un perito social. Y va a depender también de la rigurosidad científica con la que yo emita mi dictamen pericial, si efectivamente soy un perito o no, o simplemente estoy haciendo un informe. La rigurosidad científica va a marcar el nombre de peritaje o de informe y la capacidad de explicar en un juicio mi dictamen pericial me va a dar la calidad de forense o no. Esa es la gran diferencia. ¿Deberían ser todos? Deberían ser todos. En Chile ocurre un fenómeno de que las instituciones que realizan peritajes gratuitos para aquellas personas que tienen acceso, digamos, a este beneficio, señalan a los tribunales de que como tienen mucho trabajo, no pueden presentarse a declarar en juicio. Lo que es súper fácil en el sentido de que yo emito un dictamen pericial, pero no me hago responsable de lo que estoy emitiendo y por lo tanto no me presento al juicio a defenderlo. Lo que es injusto para aquellos que sí nos tenemos que presentar a un tribunal, porque producto de la presentación, de la oralidad, de la capacidad de explicarlo en un juicio, el juez
al juez yo le permito valorar mi dictamen pericial, y es ahí donde yo tengo la primera retroalimentación de mi labor pericial. Yo me voy a dar cuenta dentro del juicio, dentro de la audiencia, si es que efectivamente mi peritaje social está siendo bien valorado o no. Y por lo tanto, no todos los peritos sociales son forenses. Como somos peritos, somos colaboradores de la justicia porque entregamos pruebas periciales que son parte fundamental de un juicio oral. Por lo tanto, yo debo trabajar y debo responder a mi labor forense con integridad, con objetividad, con imparcialidad, con responsabilidad, con respeto por las personas, por el tribunal, por los magistrados, por los niños y niñas, respetar los derechos, el bien superior de ellos, y también tener claridad de que con mi dictamen, con mi opinión profesional, voy a estar infiriendo, voy a estar incidiendo en la vida de las personas y por lo tanto en la calidad de vida de ellos. Somos colaboradores de la justicia porque nuestro rol es, como decía al inicio de la presentación, de ser los ojos y los oídos de los jueces que no hacen visitas domiciliarias. El juez no sabe cómo es la vivienda de la persona. El juez no sabe cuáles son las necesidades de esos niños o niñas que están en un litigio de alimentos. El juez no sabe la historia de esa mujer que está pidiendo una compensación económica. El juez no sabe cuáles son los factores que inciden en una dinámica violenta, por ejemplo, cuando hablamos de un caso de femicidio. Por lo tanto, somos colaboradores de la justicia. Y como decían varios consejeros técnicos de Chile, que son aquellas profesionales, psicólogos y trabajadores sociales que trabajan al lado del juez, aconsejándolo para su dictamen final, su sentencia en los tribunales de familia. Estos profesionales, consejeros técnicos, opinan que el peritaje social forense es el insumo básico para la resolución de un conflicto judicial y por lo tanto la importancia que tiene el peritaje social en materias de familia, en materia penal, en materia civil, es muy relevante para la justicia porque va a poder modificar una sentencia cuando existe un peritaje que cuando no existe. Hay un final, una sentencia final de un tribunal que va a ser muy distinta a un caso en donde no existe un peritaje social. Por lo tanto, el rol del perito en las materias que señalé, es fundamental para poder modificar una sentencia y por lo tanto dar una mirada integral de un conflicto familiar, de una problemática social que está asociada a una causa en cualquiera de las temáticas que mencioné. Agradezco a cada uno de los presentes, de los que están aquí hoy día, agradezco a Trabajo Social Querétaro, agradezco a la licenciada Yolanda Telles, al licenciado Walter Calderón, al licenciado Eduardo Fonseca, agradezco a peritosocialforense.cl, agradezco a la Academia Forense Chile, agradezco a la UNAM, a la Escuela de Trabajo Social de acá de la universidad, agradezco a la licenciada, la maestra Juliana Ramírez, quien nos extendió esta invitación, y los dejo a todos invitados e invitadas a que puedan participar de estos cursos que vamos a realizar próximamente este fin de semana, los últimos cursos que vamos a hacer en nuestra estadía acá en México, antes de que nos devolvamos a Chile. El peritaje socioeconómico, vamos a estar en Toluca y vamos a estar en Querétaro con el peritaje social forense y las competencias y condiciones para la parentalidad.
Y también les mencionamos de que para todos aquellos que quieran realizar una, digamos, una especialización o un entrenamiento personalizado, también tenemos los coach pericial que realizamos a distancia en el caso de que no puedan asistir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues abrimos una ronda de preguntas. Adelante. Vemos las cinco preguntas y ya vas contestando, María Carolina. Ajá, sí. Es una, dos, nadie más tiene preguntas. Tres. ¿Nadie más? Cuatro. ¿Y la quinta pregunta? ¿Nadie? Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, empezamos, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari. Bueno, apelando al punto normativo de rigurosidad científica, y entiendo que la pericial o el trabajo social forense se trabaja desde un enfoque de derechos humanos, me gustaría saber cuáles son las principales corrientes o la principal corriente teórica bajo la que se sustenta el proceso metodológico para elaborar la pericial forense. Perdón, la pericial en materia de trabajo social. Sí, ir contestando preguntas. No, hasta que termine. Mira, la corriente teórica se habla de que generalmente ha sido positivista, ¿ya? Sin embargo, los peritajes sociales, yo diría que generalmente vamos a tener que tener una mirada ecocomprensiva en donde podamos nosotros aportar desde el conocimiento de los distintos ámbitos sociales en los cuales se desempeña o se desarrolla una familia o crece un ser humano, ¿ya? Y para poder comprender cómo esa persona o ese ser humano, individuo que está siendo, digamos, participante de un conflicto judicial, llegó a ese conflicto. Y vamos a poder desde ahí comprender, con el estudio de los distintos ámbitos sociales en el cual se desarrolla, vamos a poder comprender la conflictiva que se está, digamos, presentando en el momento del peritaje social. ¿Ya? Pero sin embargo, las respuestas a las preguntas jurídicas deben ser concretas, en el sentido de que no podemos permitirnos responder algo que no se nos está preguntando, como muchas veces ocurre. ¿Ya? Y no somos concretos al momento de dar una opinión profesional fundamentada en evidencia. Yo diría que esa es la principal base que debemos tener en claro para poder contestar nuestras preguntas jurídicas, que son muy concretas. Sí, gracias. Raúl Cocaluna, represento una asociación civil, Convivencia, Mediación y Trabajo Social Forense. Me gustaría hablar de varias preguntas. Me gustaría centrarme en algunas en particular. Peritaje social o trabajo social forense. Aquí en México, bueno, creo que estamos avanzando en llamarle peritaje en trabajo social. El término de peritaje social se me hace muy amplio y muy ambiguo. Incluso a nivel de especificidad, pues ahorita estamos en competencia con los psicólogos, por ejemplo. Los psicólogos tienen psicología forense y hacen peritajes en psicología. Nosotros estamos avanzando y ahora se solicita el peritaje en trabajo social. Entonces, ahí, en cuanto al término de peritaje social, me gustaría que me aclarara si así lo entiende en general Chile, y si los jueces
demandan precisamente así, realizar un peritaje social o un peritaje en materia de trabajo social. Por ese lado creo que en México estamos avanzando, porque ahora es muy común que ya nos pidan los peritajes en materia de trabajo social. Entonces ya se hace algo muy específico y estamos ganando un campo en particular. Primero, esa sería la pregunta: ¿por qué peritaje social? Y segundo, a nivel de trabajo social forense, lo decía, el trabajo social forense yo lo entiendo como algo mucho más amplio. El peritaje es parte del trabajo social forense. Es decir, el trabajo social forense abarca acompañamiento, supervisión de convivencias. Es decir, es una temática mucho más amplia. ¿Usted distingue esta diferencia o cómo conceptualiza al trabajo social forense? Y tercera y última pregunta, la cuestión de la metodología. ¿Han elaborado ya una metodología específica del trabajo social forense? Y por otro lado, si han elaborado alguna metodología específica del peritaje en trabajo social. El peritaje es el producto de una investigación en el ámbito del trabajo social forense. El peritaje es el documento escrito, es el dictamen, es el documento técnico que yo emito como perito social, y el trabajo social forense es la materia que se aplica en eso, que trabaja en el peritaje social y que trabaja para poder efectuar una metodología clara para la elaboración de los peritajes. Y ahí voy con tu tercera pregunta, que decía relación con que si existe en Chile una metodología clara y específica del trabajo social forense para la emisión de peritajes. Y te puedo contar que nosotros, como Academia Forense Chile, hemos efectuado una metodología particular de trabajo para cada una de las materias de los peritajes sociales, ya sea en materia penal, en materia civil, en materias de familia. Y también hemos elaborado guías de entrevista específicas para cada una de las materias que se nos pueden solicitar, lo que nos ha permitido sistematizar el trabajo social forense y también optimizar los tiempos, ¿ya? Y en ese sentido es un material que hemos ido confeccionando en los últimos 8 años de ejercicio pericial en Chile, y que nos ha permitido tener buenos resultados en las evaluaciones que realizan de nuestra labor en los tribunales chilenos a partir de los juicios orales. Por lo tanto, nosotros como Academia Forense tenemos cierta metodología que hemos ido sistematizando para trabajar en los peritajes, pero no existe, digamos, a nivel nacional una metodología única de trabajo, sino que más bien cuando tenemos a nuestros alumnos de los entrenamientos personalizados, nos explican que hasta ese momento han hecho sus peritajes como ellos creen que se hace, como les ha ido permitiendo conocer el ensayo y error, y no existe una metodología ni una unificación de criterios para poder realizar digamos, los documentos del peritaje social. Y en ese sentido hemos trabajado arduamente en efectuar esta metodología que nos ha permitido sistematizar el trabajo. Sí. Hola, Caro, buenas tardes. Oli González. Tengo ya varios años realizando las periciales. He tenido el gusto también por los nervios de tener que desahogar en audiencias y todo, ¿no? Aquí, dentro de tu presentación, tocaste 2 puntos para mí que sí me hicieron un poquito de ruido y que siempre va a ser. Tú decías el ser y el deber ser. Cuando trabajamos en una institución, es muy difícil mantener que nos dejen trabajar libremente cuando tenemos que manejar por decirlo así, un asunto precisamente de lo civil. Donde tengo que fijar un monto y pongo yo 103 millones de pesos y llegan las autoridades, a los directores, y dicen 3 millones de pesos y no tienes con qué justificar. Y es soy tu jefe, soy tu director,
lo tienes que presentar. Usos, costumbres, tal vez en Chile hay más respeto. Aquí tenemos que trabajar con la cultura, con la costumbre que tenemos, con las autoridades, con los jefes, con los medios. Usos y costumbres en comunidades, de que a lo mejor, no sé, pueden tener una familia por tener un peyote en la parte de su casa, cuando es una comunidad Cora, en Nayarit, y es algo normal que lo tengan en su domicilio, ¿no? Y no es que estén utilizando un tipo de droga. Aquí a lo que quiero nada más redundar o retocar en tu punto, es de que nos hace falta entender bien esa realidad social para poder ser peritos. Digo, me queda muy claro que cada situación son diferentes, pero si no tenemos un conocimiento de nuestra sociedad, de nuestro desarrollo, no podemos poder estructurar de una manera más objetiva nuestros dictámenes. Y la libertad de trabajar, pues a lo mejor a veces envidio a los particulares, pero yo como perito institucional pues nos tenemos que apegar a lo que nos piden las mismas muchas veces. Y muchas gracias por todo lo que nos estás complementando, y nada más por lo que me comentaba el maestro Coca. Yo creo que algo que también nos queda que debe quedarnos claro, yo siempre he pregonado de que el especificar el peritaje en materia de trabajo social, así nos lo piden aquí los jueces en específico, porque nos ha tocado, y yo lo he visto, que cuando piden una pericial en perito social para determinar un monto de pensión, traigan contador, porque es del área de las sociales. Entonces, aquí en nuestro país sí es necesario especificar cuál es nuestro ámbito, cuál es nuestro espacio y cuáles son los espacios de los demás, porque piensan que el contador es el que va a hacer la cuantía para fijar un monto. Entonces, que a lo mejor ya siendo más específico a la pregunta que comentaba el maestro Coca, es a lo que refiero, ¿no? A lo mejor en Chile la palabra social abarca trabajo social, y aquí en México la palabra social abarca sociólogo, antropólogo social. Entonces, si no lo abarcamos o lo especificamos, cualquiera de ellos puede intervenir cuando estamos peleando un campo, que es a lo que refería el maestro. A eso era más que nada la pregunta y a lo que queríamos especificar, y yo creo que nada más redundar en eso. Muchas gracias. Gabriel, bueno, gracias por tus comentarios, preguntas. Tocaste varios puntos que son bien delicados, en el sentido de que si tenemos un jefe que nos está pidiendo modificar un resultado que está basado en evidencia, estamos cayendo en acciones lamentablemente poco éticas, y que están hablando de falta a la probidad, falta a la honestidad, y que podemos incluso estar sometidos a un metaperitaje de un perito particular que va a llegar a otra conclusión, y en ese sentido podemos vernos cuestionados ya en nuestro rigor como peritos, y por lo tanto en nuestra cualificación profesional. Nos podemos ver comprometidos con eso, y hay que tener mucho cuidado con esas actitudes, con esas acciones, que yo puedo comprender que desde el ámbito institucional nos van a marcar la cancha, como se dice, pero sin embargo vamos a estar ahí poniendo en riesgo nuestra digamos, prestigio profesional. Eso es uno. Lo otro, cuando hablabas de peritaje social o peritaje en materia de trabajo social, eso también tiene que ver con la interpretación de la ley, producto de que acá en México se dice que puede ser un trabajador social quien haga el análisis socioeconómico o análogo, y eso da pie para esa amplitud de otras profesiones que pudiesen realizar ese estudio socioeconómico. En Chile no ocurre eso. Puede ser por eso es que hay una base etimológica que da pie para esta otra gama de profesionales. Sin embargo, me parece muy grave que
otro tipo de profesionales hagan análisis socioeconómico, producto de que nosotros sí podemos tener las herramientas para hacer un buen análisis socioeconómico si nos adentramos en esa temática y nos basamos en la evidencia para poder hacer un peritaje y una investigación social en esa materia. Por lo tanto, debemos también creernos el cuento, debemos también empoderarnos de nuestra profesión, y si aún además existe esa posibilidad de que el tribunal, los magistrados tengan esta especificación al momento de pedir el peritaje y lo hagan en materias de trabajo social, tenemos que tener la capacidad de hacer este análisis socioeconómico y no dejarlo o no asumir que solamente lo puede hacer un contador, porque para eso estamos. El contador no va a ir a una visita domiciliaria a verificar cuáles son las condiciones domésticas en las que vive esa familia. Por lo tanto, es parte de nuestra representación social como trabajadores sociales, hacer la visita domiciliaria, hacer el análisis socioeconómico. Eso nos corresponde a nosotros, y eso también tiene que ver con empoderarnos de nuestra profesión y ser capaces de realizar de buena forma ese trabajo. Y para eso tenemos que capacitarnos, porque no es simplemente lo que me van dictando, ¿ya?, sino que debo ir corroborando lo que me están diciendo. Debo ir contrarrestando la información. Y había otro tema que tocaste también, que tenía que ver con... no me acuerdo. Era el segundo tema del que hablaste. Sí, era lo mismo. Ah, ya, sí, pero claro, yo me explico esa diferencia del peritaje social o el peritaje en materia de trabajo social por esa base legal que habla de que puede ser un trabajador social o análogo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que me parece bien que hagan esa distinción entonces al momento de pedir los peritajes sociales, acá. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Era un poco en atención a lo que refería el maestro Gabriel. En este país tenemos 32 códigos de procedimientos. Cada entidad federativa cuenta con su propio código, y eso permite que cada entidad federativa lleve a cabo su procedimiento con base en lo establecido. En algunas entidades federativas, como en el Estado de México, que es una entidad colindante con la Ciudad de México, existe la figura de perito oficial. Incluso el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México tiene dentro de su estructura una serie de personal adscrito, especializado para la elaboración de peritaje social, y casi siempre en controversias del orden familiar los jueces solicitan la pericial en trabajo social, ¿no? Obviamente hay entidades federativas donde no, y uno puede ir como perito particular, como privado, y bueno, en ese sentido, y bueno, independientemente de ello, cada una de las partes en un juicio, la parte actuadora o la demandada, si así viene a bien ofrecer la prueba pericial, pues está libre de su derecho de ofrecer tantas pruebas considere pertinentes para su causa. Y en ese sentido, a veces ese es el problema. Usted, ese término no lo había escuchado, de meta, pero aquí le llamamos tercera discordia, ¿no? Bueno, sí, pues finalmente cuando hay una controversia en estas partes, de hecho en muchos juicios ya que algunas veces son llevados a otras instancias, segunda o tercera instancia, yo he escuchado de peritajes transdisciplinarios, ¿no? Que ya no solamente es la actuación de un solo profesionista, sino que es la participación de diferentes disciplinas que concuerdan o que convergen para poderle dar mayor soporte, ¿no? Finalmente, en el periodo que una pericial puede ser o no tomada en cuenta, ¿no? O desde riesgo. En ese sentido me parece que, al menos en México, por lo que yo conozco, es un área que tiene mucho potencial, es un área que está, digamos, a la alza, está abriendo camino, ¿no? Obviamente, incluso desde los marcos normativos se está empezando a regular. Y mi pregunta es si más bien es un pedimento
Usted hablaba de esta situación que tenía que ver con un trabajo que han venido haciendo desde su organización respecto de esta metodología que ya han estado, pues, digamos, consolidando a través del trabajo. No sé qué tan viable pudiera ser que en un momento a través de la Mesa Juliana o de otras instancias nos pudieran compartir o participar como de estas metodologías que ustedes tienen, que en ocasiones pues, de alguna manera han estado trabajando, ¿no? Ese es un pedimento. Y la otra que tiene que ver con esta situación que mencionaba el maestro Gabriel y que la verdad pues es real. No me parece que sea propio nada más de nuestros países latinoamericanos, parte de la naturaleza humana, pero por ejemplo en la lógica, en diferentes tipos de lógicas, ¿no? Me acordé de existe la lógica sofista, ¿no? Que pues en función de los intereses de las partes pues se argumenta, ¿no? La argumentación va a ir en función de lo que más convenga a una de las partes, y ese es el truco, y esa es la habilidad, y ese es el desarrollo. Al final en un peritaje, en ocasiones o en un juicio, y lo hemos visto en muchos casos, pues no gana el que tiene la razón, sino el que mejores argumentos o mejores pruebas puede exponer ante su señoría, ¿no? Esa es una realidad, me parece que en la mayor parte del mundo, ¿no? Y se vuelve más complejo en el sentido de que al final la realidad social pues puede ser vista desde diferentes ópticas, ¿no? O sea, hay una realidad y hay muchas maneras de ser interpretada esa realidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí, a lo mejor usted con su metodología, con su visión, con su formación, podrá ver una controversia familiar de un lado, de una manera, pero yo la podré ver de otra forma. Y habrá que ver quién de los dos, incluso desde un punto de vista ético, o sea, no por consigna como lo menciona Gabriel, porque también hay casos, ¿no? Donde va por consigna y esto es negro, tú lo tienes que ver negro, ¿no? Y el resultado de tu peritaje, cuando más te podrá salir gris, ¿no? Pero por supuesto que de ahí no puede pasar. Y es que ese es el asunto de la complejidad social que te permite estos claros oscuros, estos sistematices vistos desde diferentes ópticas, ¿no? Digamos, yo pensando desde un punto deontológico del deber ser, pero aún esos son los menos, me parece, ¿no? La verdad es que en muchas ocasiones aquí en materia de diferentes ámbitos de peritaje, como el listado de peritaje es enorme, tan solo para un accidente de tránsito el perito te dice cómo quieres estar el peritaje, sí, y de repente se dan estas como realidades, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Cómo de repente se pudiera hacer para ir acotando esta parte a partir de lo que usted planteó para no redundar. Sería todo, muchas gracias. Bueno, para dar respuesta concreta a lo que me señalaba en relación a la metodología de trabajo, te puedo contar de que próximamente vamos a sacar un libro respecto del análisis socioeconómico, del peritaje social en materias de análisis socioeconómico, que podrá estar también acá en México, espero, disponible, ¿ya? Y hemos ido sistematizando el trabajo social forense en las distintas materias que nos ha tocado realizar pericias, y ese material nosotros lo hemos manejado con Academia Forense Chile como parte de los insumos que se le entregan a los alumnos que toman nuestros entrenamientos personalizados. Por otra parte, en relación a lo que decías de esto de ver, si te piden que lo veas negro, hablar de que es negro, me parece que la base de ese accionar pericial va a estar dada por nuestros valores humanos, nuestra capacidad de respetar y de hablar en honor a la verdad, porque por lo menos en mi país, si falto a la verdad y soy un buen perito, voy a tener evidencia de lo que estoy diciendo. Si me hablan de que hay una historia de violencia intrafamiliar, yo tengo que pedir los certificados de lesiones que hablan de esa historia de violencia, o de los diagnósticos en salud mental que hablan de las consecuencias de la violencia de una mujer, por ejemplo. Pero yo no voy a hablar de que algo es negro si lo veo blanco. Pero no voy a hablar solamente en base a lo que yo crea, sino que tengo que hablar en base a la evidencia que estoy obteniendo.
Porque es muy fácil que alguien me diga, oye, por favor favorece a este caballero que es el que te está pagando. Yo he perdido muchos clientes, muchas personas que se han acercado a pedirme peritajes y el resultado no les favorece y yo lo presento tal cual es, porque es mi prestigio profesional el que está siendo cuestionado en un tribunal. Y además me puedo ver sometida al imperio de la ley y verme involucrada en un delito. Falso testimonio es un delito en mi país que se paga con cárcel. Ajá. O sea, así veo, y es lamentable porque con lo que estoy diciendo, con lo que yo estoy opinando en base a la evidencia que tuve a la vista, voy a influir en la vida de las personas. Y por eso es que, exacto, el deber ser es el basarse en los valores humanos, en el respeto a la verdad. Porque además cuando estoy en un tribunal tengo que jurar o prometer decir verdad. Y eso no tiene relación con que alguien me esté poniendo una pistola en la cabeza, sino que tiene relación con mis valores como ser humano. Si yo estoy faltando a la verdad, mi conciencia no va a estar tranquila. Y al menos yo no podría emitir un dictamen que favorezca a una persona simplemente porque me está pagando. Eso no puede ser. Y lo otro que señalaba, bueno, eso en cuanto a la metodología de trabajo, es una metodología que hemos venido practicando en la historia de mi labor forense con la valoración que los propios tribunales le han dado a nuestros peritajes. Y en ese sentido, creo que humildemente nos ha ido bien en Chile, porque inclusive en una oportunidad, y eso no pasa porque los jueces, está Dios y después vienen los jueces. Un juez una vez me felicitó, me dijo en un tribunal del sur, me dijo: estimada perito, la felicito por la objetividad con la que usted declaró. Eso acá no se ve. Por lo tanto, no es muy extraño que también pase lo que tú señalabas, en el sentido de favorecer de cierta manera a quien me está pagando un peritaje privado. Pero debemos enfrentarnos a eso y actuar con imparcialidad y objetividad, porque la evidencia va a marcar mi dictamen pericial, la opinión profesional va a estar en base a la evidencia. Eso te puedo decir. Gracias, nada más quiero hacer dos comentarios. Uno, en el sentido de que qué bueno que nos interesemos, que estemos formándonos y demás, porque a partir del sistema acusatorio hemos tenido mayor demanda, pudiéramos decir. Y entonces, bueno, pues estamos en un total proceso de capacitación, de formación, de preparación. Y lo que decía usted, que creo que es fundamental subrayarlo, la importancia de estarnos actualizando. En primer lugar, no sabemos mucho de los juicios orales, ni del sistema acusatorio, ni nada, porque son relativamente nuevos. Y si dentro del sistema de justicia muchos no lo saben, los trabajadores sociales en los que siempre hemos estado lejos menos. Entonces es muy importante estarnos capacitando formalmente. La otra es que no es nada más de capacitarnos y ya sé. Todos los días cambian las leyes, se reforman, se actualizan, y la vida social es otra. Hay otros retos, etcétera. Entonces, qué bueno que nos capacitemos, y eso lo tenemos que tomar en cuenta como peritos. La otra situación es en el sentido de lo que usted decía. Próximamente va a salir un material que puede ser un gran aporte y que va a ser un gran aporte, pero una invitación es que todo el material que recibamos de donde sea, sepamos entenderlo y cómo aplicarlo, porque luego lo aplicamos como machotes y no son machotes. Cada caso es diferente. Eso es muy importante. Me dan este libro y lo tomo como receta de cocina, y no es así. Entonces tenemos que tener esa situación de que ningún material que tengamos debe de ser, sí es importante que lo conozcamos, que lo veamos y que lo tomemos en cuenta, pero que no lo tomemos como si fuera receta de cocina, que aprendamos a aplicarlo.
Y la otra es en el sentido de lo que mencionaba acerca de los intérpretes, por ejemplo, de lenguaje de señas y demás. Nosotros aquí, y bueno, supongo que en Chile también, no sé, cuando requerimos de un intérprete, por ejemplo, para grupos étnicos, en algún dialecto o algún otro idioma o en el lenguaje de señas, si no estamos capacitados o aún si nosotros somos peritos en trabajo social, podemos hacer la solicitud a la autoridad para que nos auxilie un perito. Eso lo tenemos que tener claro todos los peritos para que no haya esa situación de ¿y ahora qué hago?, ¿no? Esa es una posibilidad que tenemos, el solicitar un perito con esas características. Creo que básicamente lo que me interesaba nada más precisar, a partir de lo que usted está diciendo, la felicito y qué bueno que haya interés por parte de los que están presentes. Gracias. Muchas gracias.